Esos sueños libertarios de Bolívar y Santander todavía están pendientes e inconclusos. José Martí sentenciaba en una frase maravillosa: pero así está Bolívar en el cielo de América, vigilante y ceñudo, sentado aún en la roca de crear, con el Inca al lado y el haz de la bandera a sus pies. Ahí está él calzada aún las botas de campaña, porque lo que él no dejó hecho sin hacer está hasta hoy, porque Bolívar tiene que hacer en América todavía. Otra reflexión importante está basada en la sociología, que se sirve de la historia para desentrañar los hechos sociales ocurridos en el pasado. Como ciencia experimental que es, tiene que partir de los hechos. Ahí radica la diferencia profunda que la separa de todo lo que pueda llamarse filosofía de la historia, economía política abstracta o filosofía social. Por tal razón, en sociología, como en los otros dominios, el hecho científico se distingue del hecho natural. El hecho histórico es el hecho singular, el acontecimiento, y de ese acontecimiento en nuestro país no ha sido estudiado en profundidad. Más del 90% del Archivo Nacional está intacto. Solo nos hemos acogido a las tesis, si se pueden llamar así, de Henao y Arrula, José Manuel Restrepo, Oleri, Posada Gutiérrez, Groth, Vergara y Vergara, todos supervisados, dirigidos y pasados por el tamiz del clero, la censura o el báculo del obispo de turno. Cuando España hizo la colonización de América, era un continente desprovisto de la cultura de su tiempo. Tampoco diremos, como sostenía Germán Arciniegas, que era un territorio bárbaro, es decir, carente de cultura, pues estaba demasiado penetrado por una cultura desactualizada en ese momento histórico. Mientras Europa realizaba el tránsito hacia el Renacimiento, España continuaba medieval, seguramente viviendo de un pasado que le había dado mayor gloria. De Agroexpo a Chocochou, los productores de Paisana conquistan las ferias más importantes del país. De ahí que España no pudo traer a América sino normas culturales que eran un rezago en Europa. La teología, la filosofía y hasta la jurisprudencia se enseñaban con espíritu medieval. Eran eminentemente escolásticas, representaban el triunfo de los dogmas religiosos y la jurisprudencia de los axiomas de la legislación romana, de la canónica, de la española y de las indias. No era permitido el menor análisis ni observación de ellas. Ejemplo claro fueron las universidades de los dominicanos y el colegio de Fray Cristóbal de Torres en Santa Fe, los cuales no tuvieron más preocupaciones, una vez fundados, que el nombramiento de lectores para que se leyese a rajatabla el libro de Santo Tomás. Fray Cristóbal fue enemigo de la cultura de su época, celebrado como uno de los grandes oradores sagrados que se oyesen en España, enemigo de las letras profanas. Torres era poco amigo de leer y escribir, y era preciso escuchar y practicar primero que todo las enseñanzas a través de la oración antes que la práctica. En las constituciones de Fray Cristóbal de Torres puede leerse:
habiendo alcanzado Santo Tomás más sabiduría, orando que estudiando, ordenamos que sean las primeras obligaciones de los colegiales consagrarse a la oración. Hágame el favor. Fray Cristóbal había sido en España el hombre que introduce en la Casa Real la costumbre de rezar en coro el rosario. Vino a América con la idea de consagrar a Nuestra Señora del Rosario una casa de estudios e hizo que el rosario fuese el eje de la vida en el colegio. Todos estos postulados en los cuales acabo de reflexionar me recuerdan recientemente algunas manifestaciones de un rosarista consumado, hoy en una dupla tremenda, entre comillas, con un destripador y él como vicepresidente, el señor José Manuel Restrepo, que entre otras cosas es pariente mío, pero Ave María, ese sí que está bien sintonizado con esta teoría de que solo la oración nos salva. Sí, eso es perfectamente entendible, pero una oración basado en la conciencia y en la conciencia colectiva, no impuesta, ni con mentiras, ni con falsedades. Pero vamos a adentrarnos un poco más en lo que fue ese socialismo después en Colombia de carácter corporativo y sindicalista, de un hermoso libro que escribió Rafael Uribe Uribe en 1904, verdadero impulsor del progresismo en Colombia, que entre otras razones influyó significativamente en el desarrollo del otrora glorioso Partido Liberal colombiano y su discusión sobre el futuro del país a principios del siglo XX. Además de su visión social, el autor Rafael Uribe Uribe luchó por la defensa de los intereses de los cafeteros, siendo uno de los fundadores y de los impuestos al grano que afectaban a ese gremio en ese momento. Él fue un ideólogo fundador de la Federación Nacional de Cafeteros. Este libro es todavía vigente y vale la pena releerlo. Eso nos permitió tomar como base los postulados de Rafael Uribe Uribe. Esto más tarde me llevaron a tener reflexiones en mi ya lejana adolescencia, que las complementé con el liberalismo de Luc, de Baruch Spinoza, de Quesnay, de Montesquieu, de Voltaire, de Rousseau, de Paine, de D'Alembert, Diderot, Smith, Prissy Prats, Maceo, Máximo Gómez, Suárez Lacroix, Gandhi, Tagore, Luther King. Más recientemente en nuestra nación, Jorge Eliezer Gaitán, de Bosch, de Oparín, de Allende, de Alfonso Reyes, de Desmond Tutu, de Eduardo Galeano, Pepe Mojica, López Obrador, Lula si se quiere, Jesse Sousa con La venganza de los bastardos, que la recomiendo ampliamente, al trazar ese síndrome del Joker que impide odiar a los dominadores
y los induce además a abominar a los otros pobres, porque el oprimido es en verdad es inferior. Es un falso moralismo ordenado por las élites del poder que contrasta con el poderoso mensaje progresista del Papa Francisco en Fratelli Tutti, que muchísimos no lo han leído y que yo recomiendo también ampliamente, donde muestra nuevamente el valor de la doctrina social de la Iglesia con la teoría de la liberación respecto de la dignidad de la persona, la caridad, la solidaridad y el progresismo en todas sus manifestaciones, función social de la propiedad en el marco de la fraternidad y el humanismo que sin distingo de clase social. Pero vamos también a mujeres maravillosas que han puesto a pensar a la humanidad, como Flora Tristán, Dolores Ibárruri, la pasionaria, Simone de Beauvoir, Margaret Yourcenar, Rosa Luxemburgo, con sus postulados libertarios y progresistas de luchas sociales. No debemos olvidar que no se hace la historia sin grandeza de espíritu, sin una elevación moral, sin gestos nobles, porque la libertad de cátedra, de pensamiento, debe regir para un mundo donde seamos más iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. En toda sociedad de clases, la cultura intelectual, arte o ciencia es una creación de la clase dominante. La libertad es siempre y exclusivamente libertad para el que piensa de otro modo. Por tal razón debemos respetar las ideas de los demás, pues esta es la única vía viable posible si deseamos que ellos también respeten nuestras propias ideas. Olympia de Gouges, Rosa Parks, Ana Frank, Ana Lovelace, Gabriela Latorre, Petra Herrera, Rigoberta Menchú, Emilia Pardo Bazán, Coco Chanel, Madame Curie, desfilan en comienzos y finales del siglo pasado con su grito libertario en todas las manifestaciones artísticas, culturales, de las letras y las ciencias. Debatían en las cámaras legislativas, en las columnas de la prensa, aún contra la mordaza machista que apuntaba en Europa y América con temerosos caracteres que sola alcanzó a recoger como el eco de una tempestad lejana en algunas de sus novelas. Y entonces acudían a Hugo como aquel padre que había fabricado una nueva humanidad, vocero de reivindicaciones humanas que encarnaban en el revolucionario progresista de aquellos tiempos, amigo del pueblo, enemigo declarado de los monarcas y profeta de cataclismos futuros que volverían radicalmente el orden social existente. Un mundo en que actuemos todos, una academia en que quepamos todos y en la que no se tengan esos dicterios y esas desaprobaciones cuando uno plantea la apertura de esa misma academia para que esos postulados bajen realmente a todas las clases sociales, que no se vuelva como esa especie de Sanedrín, que como tales podrían juzgar al rey, ampliar los límites del templo y de Jerusalén, y eran los mismos que resolvían toda pregunta relacionada con la interpretación de la ley. Todas esas utopías y los planes políticos, históricos y sociales de entonces tienden a converger
en ese estado en que parecía lograrse una síntesis de la Biblia y Rousseau, de Locke y de la nueva palabra, progreso o progresismo, hoy satanizada por los poderes fácticos del poder. El progresismo es una disciplina moderna que viene en un análisis profundo que hace inicialmente John Locke en 1676, pero aquí el progresismo lo confunden con socialismo, con comunismo, con izquierda, con guerrilla. No, señores, están profundamente equivocados de cabo a rabo. El progresismo o progreso, después, si pasamos a la ceremoniosa Europa de fines del siglo XVIII, vio llegar con asombro y como un argumento más contra el derecho divino de los reyes a aquellos artesanos o a aquellos granjeros filósofos tipo Franklin o Jefferson, cuyas grandes botas pisaban sin ceremonia la alfombra de los palacios y cuyo evangelio simple, directo o igualitario contrastaban con el sobrecargado formulismo de la política y la diplomacia europea. Por ejemplo, entre las adivinaciones de Francisco de Miranda y Rodríguez, progresista de Raca Mandaca, cuenta la de haber sido medido temprano la futura fuerza e inagotable posibilidad del pueblo y prever aún tan precozmente una alianza entre la antigua metrópoli británica y sus colonias liberadas para difundir por el mundo los nuevos valores económicos y pragmáticos que comenzaba a engendrar la época. Esa órbita de acción de Miranda también prepara su tragedia. Le resta vigor cuando deban juzgarlo no las naturalezas fantásticas que él ama, sino seres terrestres, fríamente realistas, como John Adams o algunos de sus compatriotas caraqueños en cabeza del futuro libertador en los patéticos años de 1811 y 1812. Nosotros aquí honramos la memoria de algunos próceres de la independencia que fueron progresistas. Aquí se les olvida que el verdadero fundador del progresismo en Colombia fue Francisco de Paula Santander a finales de 1832, cuando fundó el liberalismo progresista con los artesanos de Bogotá. Después, piedra angular de lo que más tarde fundó Ezequiel Rojas como fundador del Partido Liberal, con su célebre encíclica, entre paréntesis, ¿por qué soy liberal? Pues bien, queridos académicos, queridos amigos, con esa actitud del pasado en el presente, es posible prescindir del sentido de la academia, liberarse del espíritu de la época y mirar la historia sin ilusión, viéndola como lo que es realmente, el eterno retorno de lo mismo. La verdad es que yo pertenezco a un movimiento y no soy como esos notables rígidos, embalsamados y heréticos de pelucas empolvadas, pantalón bombacho y camisola con encajes, trasudando historia, la misma de Nabo y Arrubla, que se cree en el alfa y el omega con su erudición errática y convencional, que leen historia con el catecismo del padre Astete en una mano y con la otra imponen la misma narrativa, herederos de la verdad revelada, combinada con la generación marchita del negacionismo,
bonzos, taimados, embarillados, como diría Curcio Malaparte, en caput, muy cuidadosos, eso sí, de su presentación personal, que al mismo tiempo coartan el derecho a disentir de sus tesis acartonadas, porque en su oráculo son los únicos dueños de la verdad. Queremos ciertamente una historia imparcial, desarrollada con serenidad para que sea justiciera. Nos seduce aquel escritor que, aunque contrariándonos, sienta una tesis y por su esfuerzo dialéctico trate de demostrar que los equivocados somos nosotros, en un despliegue de razonamiento respaldado con documentos irrefutables. Una historia, por ejemplo, que contenga crítica, controversia, examen del choque, del conflicto entre dos narraciones contrarias, entre la sombra y la luz, porque entre la mentira y la verdad surge depurado el hecho histórico, porque también la historia vive de indiscreciones. Aquí en este escenario encontramos algunos pseudohistoriadores guiados por el fanatismo religioso y convencional, credo de secta cavernaria, que son como un búho en la penumbra de un fuego interior, como diría la canción. Fariseos de semioscuridad, encandelillados por la luz, no gusta sino de lo negro y de lo oscuro, que ve una sola cara, la que queda frente a su ojo inmovilizado y aberrante. Cuando llega a rozarse con el contrincante, con su detractor, se le ve ceñudo, huraño, encorvado bajo el peso de sus rencores que no duermen. Admira o finge admirar a alguien sin restricciones para poder odiar a los otros sin paliativo. Sobre personajes históricos que dice admirar, acumula toda gama de elogios con palabras rimbombantes, de lesa lambonería. Los dota de todas las virtudes, los absuelve de todos los vicios, lava de toda culpa y quitándoles toda humanidad, así deformados y contrahechos, los torna en maniquíes de espectáculos canonizados por su modestia y casi por su castidad, como San Luises de Gonzaga. Qué afortunados aquellos prohombres. Todo lo condensa en un rincón de su conciencia perversa, para poder vomitar toda la bilis almacenada contra los otros, corderos y emisarios de todos los pecados de la tribu, opúsculos anexos de portadas con voces tenues bajo la sombra en que se insulta sin dar la cara, falacias que nadie lee, cerrados y mudos como sillares para el pedestal de la ignominia, empeñados en el descrédito de quienes nos atrevemos a enfrentarlos. Se les olvida que la historia es mucho más que una maestra de la vida, espejo fiel de los eternos y supremos valores de la existencia, cuya misión es proyectar la imagen verdadera de los hechos, deformados con frecuencia por la pasión contemporánea. Pero el deber de la historia es rechazar ese sistema anacrónico, convencional de valores e imponer uno más imparcial y justiciero que defienda y destaque ante la eternidad de los tiempos las calidades de la verdad documental. Es decir, realizar una justicia sin restricciones ni trabas, cuya esperanza reconforte el espíritu investigativo con la certeza de la perennidad del recuerdo. Si revisamos nuestra historia, encontramos una nómina de sofisticados historiadores con una gran formación intelectual. Está José Manuel Grot,
Cordobés Moure, Gustavo Arboleda, Joaquín Tamayo, Laureano García Ortiz, Restrepo Tirado, Soledad Acosta, Tomás Rueda, Jaramillo Uribe, Otero da Costa, Rafael Maya, Rodríguez Plata, Liévano Aguirre, Fals Borda, Arciniegas, Boteros Aldarriaga, José María de Mier, etcétera, etcétera. En la costa encontramos, por ejemplo, Vocerazo, Lemaitre, algunas veces, pero en su contexto general, tiene obras bastante interesantes. Mi buen amigo Enrique Santos, Eduardo Santa, Ulises Rojas, Gutiérrez Sanín en nuestra época, y otros de los cuales hablaremos en otros programas. 45 productores certificados por el ICA cuidan la tierra mientras producen. El futuro del campo es sostenible con Paisana. Pero yendo hacia la crítica de esa libertad, de la santa idea de la religión, que se convierte en algunas academias un espíritu en el tiempo y en el espacio, contrastándola, por ejemplo, con esa naturaleza de la que siempre habla mi maestro Castelar. Se convierte en un organismo y el espíritu en un sistema. La historia es, pues, una serie de organismos y un sistema. Según él, el espíritu humano, el protagonista de la historia y el instrumento del espíritu, es libertad que distingue al hombre de los demás seres. Cicerón fue el primero en proclamar que la historia era elocuencia. Este principio se aplicó como un dogma entre los latinos y agregaba que la historia es la luz de la verdad, testigo de los tiempos, escuela de la vida. El historiador tenía que ser entonces literato, artista, hombre de pensamiento y de sensibilidad, arquitecto de hermosas frases y en el fondo poeta épico y hasta novelista. Es así como la oratoria era entonces el camino más fácil para llegar a los puestos públicos y adquirir notoriedad en la revuelta civil o en la locura de las armas. De esta manera, descollaron en nuestra naciente revolución Bolívar, Santander, Nariño, Torres, Rodríguez Torices, Acevedo y Gómez, entre otros. Queda probado una vez más que el fin de la elocuencia es conducir a la acción. Es una realidad argumentar que si la historia no cumple estos propósitos, es fácil confundirla con la filosofía. Ejemplos claros son aquellos prohombres del Imperio Romano. Por ejemplo, Julio César, Salustio, Tito Livio y Tácito, con su dialéctica a flor de piel, pero diferente cada uno en su tono personal. La historia, queridos amigos, ha evolucionado desde entonces, desde un modo radical y profundo. Ha variado en sus métodos, proyecciones y finalidades. El historiador Tácito respiraba dignidad. En respuesta a sus colegas de entonces, como Salustio y Tito Livio, sentía en propia carne la degeneración del Imperio Romano. Y 17 siglos más tarde, Lamartine,
de los girondinos se convierte en el eco del gran Tácito, cuya amarga fluidez parece prolongar. O sea que la sombra melancólica del primero de los historiadores latinos se pasea por las Tullerías y asiste, también estupefacta, a muchos episodios de la Revolución Francesa. Pero los grandes desafíos vendrían después, retos que suelen llevar consigo el más hondo temblor de humanidad, porque se hayan arraigado en lo más profundo del espíritu humano, porque guardan el temeroso secreto de su destino, porque ocultan la explicación de los grandes sacrificios cuyo descubrimiento ha sido la más humana de las preocupaciones. Estos retos conllevan problema de la más honda filosofía, los problemas de la historia, los problemas de la cultura y la educación, aquellas batallas de Homero que repercuten todavía en nuestro corazón como eco de nuestras propias victorias y agonías. La historia y el romanticismo a ultranza vienen con el deslumbramiento. Llegaron las intervenciones de académicos doctos como Rousseau, que se lanzaron a los bosques y a las soledades abruptas para idear nuevas ponencias sobre la vetusta ciudad de nuestros amores. Rincones coloniales que dormían en la penumbra de los años, y tras Rousseau, cuando afirmaba que la primera y la más respetable de las artes es la agricultura, pero que a su lado cabalga la historia, y en la esfera de la enseñanza proclamaron la luz y el recuerdo como los únicos factores estéticos dignos de tenerse en cuenta para una segunda oportunidad sobre la tierra, como diría años después García Márquez. Y hay que convenir que aquellos hombres y mujeres que pertenecemos a diferentes academias de historia, para hallarle a esta empresa una explicación plausible, es necesario de que allí hay algo más que riqueza y sensibilidad. Hay una fuerza que no puede ser otra cosa que la gracia de la investigación, la historia comparada y el estudio que dilata la capacidad de los corazones para que encierre todos los afectos y el amor por lo prosístico y la anchura de los espíritus para que sean capaces algún día de altas y luminosas reflexiones. El historiador puede competir con el novelista dentro de su campo respectivo por la gracia, la agilidad y el vigor narrativo, rivalizar con el dramaturgo por la intensidad de las escenas en lo que es observador de primera línea. Puede disputar con el poeta imaginativo que pone color y animación a los versos. Renan también definía la historia como la más noble, a la vez que la más útil de las curiosidades humanas. Es el deseo de conocer el pasado tal como fue. La historia es un método riguroso científico y muchos sectores le tienen miedo a la modernidad. La genealogía es esa compañera giganta de la historia porque revive el pasado donde fueron protagonistas de primera línea abuelos que dejaron huella imborrable, estirpe que hoy corre por nuestras venas como un caudaloso río de aguas turbulentas que muchas veces se refugia detrás de los montes oscuros que presienten la estrella de la mañana. La educación es pues la consigna de todos los pueblos a través de la historia.
siempre es por la base, por el suelo, por el pueblo, como una educación y una historia recobra fuerza y se renueva. Las academias necesitan pueblo. Las academias son academias, no solamente centros de historia, son comparables a Anteo, que según nos cuenta la fábula griega, es de tan honda enseñanza, pierde sus fuerzas y su virtud cuando sus pies no descansan ya sobre el suelo. Lo que reinyecta vigor a nuestra filosofía de aprender es la ilustración que viene desde el siglo XVII, que empezó a abrir la brecha de nuevos vientos libertarios a nivel europeo y americano, y que estaban muy necesitados de ellos para sacudir a la humanidad del feudalismo rampante que se esparcía por Europa y América. Y en gran mayoría de las academias, estimados amigos, hay feudalismo, hay verdad revelada, y eso no debe ser así. No es Montesquieu, no es ni siquiera Voltaire, a pesar de todo su genio. No son las gentes bajas, los plebeyos, es Juan Jacobo, es Diderot, es libertad de pensamiento y de acción. Y les recuerdo también que la genealogía es historia por encima de todo, es resurrección de los muertos. Para que este renacimiento no sea un desfile de espectros, los huéspedes del sepulcro tienen que surgir debidamente ataviados, mezclarse con las multitudes humanas y entenderse con el lenguaje de los hombres. No olvidemos el valor del lenguaje como creador de la historia. Nietzsche decía que las tempestades caminan sobre pies de paloma. Asimismo, sobre una bella frase puede cabalgar una revolución. Sobre una tumba galopa el caballo de la historia. Cierro este primer programa con una cita de uno de mis progresistas de cabecera, Pablo Neruda, que decía: de la vida no quiero mucho, quiero apenas saber que intenté todo lo que quise, tuve todo lo que pude, amé lo que valía la pena y perdí apenas lo que nunca fue mío. En mi caso particular, que es la rebeldía, me pliego rotundamente a ello y, a diferencia de la costumbre, cargaré fieramente la suerte por el sustantivo. Nos vemos en el próximo programa y muchas gracias por estar con nosotros.